Hola, bienvenidos una vez más a Vinca Studio Cine y Arte. Gracias por acompañarnos de nuevo. El día de hoy vamos a hablar una vez más de Lucian Freud, pero en esta ocasión vamos a analizar la serie que hizo de Lee Bowery y vamos a comentar algunos cuadros en específico de esta serie que no tiene desperdicio alguno. Estamos en el año de 1989. 1989 es un año muy particular para la vida de Lucian Freud porque es el año en el que muere su madre. Freud, después de terminar esta serie de retratos de su madre, que es una serie que lo deja bastante desgastado físicamente y mentalmente, decide buscar un nuevo modelo y encontrar un nuevo motivo que lo pueda apasionar tanto como lo apasionó su madre. Y es en 1990 cuando conoce a un performer australiano llamado Lee Bowery. Lee Bowery va a ser presentado por el escultor Lightwine Evans, que va a ser un amigo en común de ambos. Va a ser el conducto por el cual ambos van a empezar una relación entre lo que es el modelo y el pintor. Digamos que el tema principal de la serie es el pintor y su modelo, y a partir de ello hace una serie de retratos de desnudo masculino que muy probablemente sean la serie más importante de desnudo masculino que se ha hecho en los últimos 30 o 40 años. Bueno, vamos a empezar hablando un poco de quién era Lee Bowery. Lee Bowery fue un artista, un performer australiano que llegó en Londres en 1980. Es un artista que tiene una estética muy particular, una estética de la moda fetichista, una estética de carnaval, digamos, y es un artista ligado con un espectáculo andrógino, inclusive hasta sadomasoquista. Va a ser reconocido por maquillajes extravagantes, por tener una estética completamente contestataria, y va a ser una figura muy importante tanto de la moda como de los círculos underground, ¿no? de los 80s en Londres. Y va a ser una influencia muy importante en otros artistas del performance y también fuera del performance en artistas que hacen drag queen y en los artistas del extreme beauty. En muchas entrevistas es muy patente como artistas como Hungry o como Salvia, que son grandes figuras del extreme beauty, han citado en múltiples ocasiones como los performances de Bowery fueron muy importantes para sus actuaciones. Cuando conoce a Lucian Freud, va a ser precisamente por estas extravagancias. Freud dijo de Bowery que lo había encontrado perfectamente hermoso y que la forma en que él mostraba su cuerpo y la forma en que daba su cuerpo, es decir, cómo él hacía sus modificaciones en toda su persona, eran asombrosamente conscientes y asombrosamente abandonadas. Por lo tanto, también cuando Lucian Freud le menciona a Lee Bowery que quiere retratarlo, Bowery pues ya conocía el trabajo de Lucian Freud porque Freud ya era una figura muy importante dentro de todo el arte londinense de aquel momento. Y Bowery en alguna entrevista dijo de Freud que le encantaba el aspecto psicológico de su trabajo. Dice Bowery, de hecho a veces me sentí como si me hubiera sometido a un psicoanálisis con él. Su trabajo está lleno de tensión, como yo él está interesado en lo más bajo de la vida humana. Y precisamente ambos van a trabajar en un periodo muy corto pero muy productivo, de 1990 a 1994, en los cuales Lee Bowery posó regularmente para Freud. El primer cuadro que Freud realiza sobre Lee es este cuadro donde él está sentado en una silla roja, que es un cuadro asombrosamente impresionante y es uno de los cuadros de mayor formato que pinta Lucian Freud. Una de las características importantes de toda esta serie es que eran cuadros muy arriesgados. Lucian Freud se la estaba jugando completamente con esto porque van a ser de las más grandes pinturas, de las pinturas más ambiciosas que realiza hasta ese momento, y de un personaje que de por sí ya era polémico. O sea, cuando vemos los performances de Lee Bowery nos damos cuenta que él es un provocador y en ese sentido va a tener una identificación muy importante con Lucian Freud, en el sentido de que ambos son provocadores. Ambos saben que su trabajo causa conmoción en los espectadores. Al final de la vida de Lee Bowery, él muere por ser VIH positivo, pero a pesar de esto, jamás le negó la disciplina que imponía Freud a sus modelos. Sabemos que las sesiones de pintura de Lucian Freud eran, para realizar un cuadro, eran alrededor de 70 sesiones y cada sesión
duraba al menos 6 o 7 horas continuas. Y es muy, muy interesante como en estas sesiones tan largas y tan extenuantes, Leigh Bowery le daba poses muy arriesgadas a Lucian Freud. En el primer cuadro donde está sentado sobre la silla roja está levantando la pierna, ¿no? Y Bowery menciona que era un trabajo muy difícil tener la pierna levantada en todo momento sin dejar de bombear sangre, ¿no? O sea, cortándose la circulación de la pierna, pero que era también ese sentimiento de dolor y de incomodidad, una cosa que a Lucian Freud le servía para poder trabajar y sacar lo mejor del modelo, sacar una pose viva del modelo. Y lo vemos también en otro de los cuadros donde está con la pierna levantada sobre una cama y acostado en un montón de trapos en el estudio de Lucian Freud. Cuando vemos estos cuadros también es muy importante recalcar lo que nos mencionan los críticos, que mencionan que eran cuadros muy teatrales, donde la teatralidad está basada en la tensión generada entre el modelo y el pintor, y cómo esta relación del modelo y el pintor generaba esta serie de cuadros ambiciosos y de enfoques nuevos. Es muy interesante cómo la gran mayoría de los encuadres de los cuadros son eso, son casi encuadres fotográficos, pero que están realizados por un ojo humano que detecta errores y que al mismo tiempo tiene errores, que es el ojo de Lucian Freud. Es decir, es muy patente la fuerza de la mirada y la fuerza del pintor, de la mirada del pintor en esta serie de cuadros. En una entrevista que le hace Lucian Freud que le hace Leigh Bowery a Lucian Freud en 1993, es una de las entrevistas de hecho más bellas y más honestas que le hacen a Lucian Freud. Quizás mencionarla toda sería inconveniente, pero hay 2 o 3 preguntas que son muy muy importantes. Una de ellas es, por ejemplo, cuando le pregunta a Leigh Bowery, le pregunta a Lucian Freud: en tu trabajo las pinturas de mujeres desnudas son siempre de mujeres heterosexuales, mientras que las pinturas de los hombres desnudos son siempre de hombres homosexuales. ¿Por qué es esto? Y Lucian Freud menciona que las mujeres le atraían mucho por su naturaleza y, en palabras de Lucian Freud, los maricas por su coraje, es decir, con este humor tan ácido que caracterizaba a Freud y que por eso también explica muy bien la amistad que tenía con Bacon, por ejemplo. Y menciona que cada vez su trabajo se ha vuelto más ambicioso y que estos cuadros eran cuadros muy ambiciosos para él. Es decir, ya había una conciencia de que estos cuadros se iban a transportar a los grandes museos y las grandes galerías. Y sin embargo, cuando Freud presenta la serie al público es un completo fracaso. No le gusta al público prácticamente nada. Recordemos cuánto tiempo la homosexualidad estuvo penada en Inglaterra y era considerada un delito, y en aquel momento todavía ese recuerdo de la homosexualidad como algo negativo, incluso como una enfermedad, todavía estaba muy presente en la vida de todas las personas inglesas. Por lo tanto, ningún galerista importante de Londres se interesa en estos cuadros. Todos piensan que son cuadros, de hecho, imposibles de vender, que nadie los iba a querer, hasta que llega un marchante americano, que es William Acquabella, y toma el riesgo de negociar con Freud esos cuadros. Menciona Acquabella que cuando visita el estudio de Freud ve 3 cuadros en específico que Freud le enseña. El cuadro de la espalda de Leigh Bowery, cuadro del sillón rojo y el cuadro donde está acostado en el en el estudio de Freud con la pierna arriba. Y se queda asombrado por la enorme fuerza, por el tamaño monumental de los formatos de los cuadros. Vemos que algunos superan los 2 metros pico, son algunos de los cuadros de mayor formato que Freud pinta. Va a conocer a Freud y va a tomar el riesgo de comprar y de comerciar con esos cuadros, porque muchos amigos suyos le habían dicho antes, amigos comerciantes de arte, marchantes de arte de Londres, que eran pinturas imposibles de comprar porque eran imposibles de vender. Y es entonces cuando se da una anécdota muy bella. Tiene un día después, una conversación William Acquabella con su esposa y le pregunta si considera que estas pinturas eran pinturas eróticas o si eran pinturas, digamos, con alguna tendencia homosexual.
y le mencionó a su esposa que para nada, que consideraba que eran desnudos increíbles, que eran pinturas espectaculares. Entonces le ofrece representarlo en el mundo, prácticamente le dijo no hay contrato a Lucian Freud. Si esto no funciona para mí, tú me dices y hasta aquí nos detenemos, y si no funciona para mí, yo te lo digo. Y resulta que cuando son exhibidos en Nueva York, en la galería de Aquabella en Nueva York, tienen un enorme éxito en Estados Unidos y tiene la fama internacional que hasta ese momento todavía Freud no tenía. Era una persona muy conocida en el medio de Inglaterra, pero no era conocido en el medio internacional. En el momento en el que consiguió la fama en Nueva York, gana la fama internacional y las obras de Lucian Freud se disparan y tienen precios estratosféricos. Que de hecho también le cuestiona un poco Leigh Bowery esto, ¿no? ¿Qué opinaba acerca de que sus cuadros obtuvieran precios estratosféricos? A lo cual Freud mencionó que realmente no le importaba, que estaba bien para él, pero que el dinero nunca había sido una cosa que a él le interesara mucho. Lo entendemos bastante bien de un Freud cuando despilfarraba dinero en las carreras de caballos. William Aquabella tiene una conversación con Lucian Freud acerca de una deuda de juego que era de 2.7 millones de libras en aquel momento. En fin, menciona que estaba completamente poseído por estas pinturas, que era una obra valiente, y menciona a William Aquabella que se vio reflejado en ella. Eran pinturas extraordinarias. Vi a un hombre tremendamente valiente pintando a otro hombre tan valiente como él. Pero además, al comprar estas obras que nadie más compraría, yo podría haber sido tan valiente como ellos. Y entonces generan una relación entrañable entre el marchante y el artista hasta el final de sus días, porque va a ser su comerciante de arte predilecto de Lucian Freud. Finalmente, Leigh Bowery muere, es VIH positivo, y quedan algunos cuadros inconclusos de esta serie. De hecho, tenemos un par, uno en específico que está incompleto, que Freud lo deja así a propósito porque ve que ese cuadro incompleto tiene una enorme carga simbólica ya de por sí. Un cuadro que no se pudo terminar porque su modelo muere, y dejarlo incompleto es un acto de una enorme sensibilidad. Y tiene un último cuadro, son 10 cuadros los que se realizan en toda esta serie, y 3 aguafuertes, donde es una cabeza de Leigh Bowery. Es un cuadro de hecho de pequeño formato de 30 por 20 centímetros, y en este cuadro Lucian Freud decide hacer un último ejercicio de recrear la figura de Leigh Bowery de memoria. Y finalmente es un cuadro que Freud termina como un homenaje póstumo a Leigh Bowery y a la figura de Leigh Bowery. Ahora, como podemos ver, esta serie va a tener una repercusión muy importante para los artistas posteriores ingleses. Por ejemplo, el cuadro de mayor formato de esta serie, que es Leigh Under the Skylight, de 1994, que es un cuadro donde Leigh Bowery está posando, ¿no?, en una especie de tarima. Freud lo pinta en un ángulo contrapicado, que es un ángulo fotográfico. Y es un cuadro muy particular porque además que es uno de los mayores cuadros de Lucian Freud. Cuando vemos este cuadro también podemos ver que el enfoque es un enfoque casi de una escultura monumental. Y es imposible no recordarnos, por ejemplo, al Balzac de Rodin cuando pinta esta obra, que por cierto Lucian Freud tenía una reproducción del Balzac de Rodin en su estudio. Y va a ser un ángulo muy especial de abajo hacia arriba, cuando casi siempre todos los cuadros de Lucian Freud son al contrario, son al revés. Está el pintor arriba de ellos y los modelos están abajo. O sea, la mirada del pintor se dirige hacia abajo. En este cuadro no. Es un cuadro donde la mirada del pintor se dirige hacia arriba, captando toda la monumentalidad, el peso, esta figura, digamos, masiva, este hombre de proporciones monumentales que era Leigh Bowery. Era una persona que casi medía. Y al mismo tiempo, pese a que es de una enorme fuerza toda la serie, también vemos una enorme sensibilidad. Incluso en algunos cuadros, digamos que hay una construcción deliberadamente delicada y una forma de captar la parte vulnerable de un hombre que siempre se mostraba todo lo contrario a vulnerable, que era Leigh Bowery. En este cuadro, por ejemplo, de Leigh Under the Skylight, podemos ver que va a ser una influencia muy poderosa para otra artista como Jenny Saville. Este ángulo en contrapicado lo va a implementar en muchas de sus grandes obras. Y otros pintores también, por ejemplo Justin Mortimer, van a encontrar en este cuadro
una referencia constante para otras obras posteriores y un enfoque posterior de la pintura, que nada más tiene un paralelo con el autorretrato que había pintado Lucian Freud en los 60s, donde está mirando en un espejo hacia abajo y se autorretrata en contrapicado, que es el autorretrato del músico. Es una serie de pinturas increíbles que creo que valía mucho la pena comentar. Y bueno, finalmente, esta es una serie donde el tratamiento del cuerpo enfatiza todos estos atributos táctiles de la carne, ¿no? Casi llegando hasta el punto de la visceralidad a partir de este juego de yuxtaposiciones de empastes que hace Lucian Freud en toda su pintura, muy característica, y tenemos a un Lucian Freud completamente maduro, completamente consciente de lo que está haciendo. Y repito, esta es una de las series más importantes de desnudo masculino que tienen. Pues nada, esperemos que les haya gustado este pequeño cápsula. Recuerden que también pueden encontrar los podcasts en Spotify completos por si quieren enterarse y adentrarse más en la vida de Lucian Freud. Tenemos otro video dedicado hablando exclusivamente sobre la vida de Lucian Freud, que también encuentran en el canal en YouTube. Y pues nada, soy Jonathan García Ayala. Hasta pronto.